Miyamoto Musashi es uno de los nombres de samuráis más reconocibles de todos los tiempos. Esto se debe a que se ha convertido en una de las figuras legendarias más grandes de la historia, un guerrero de habilidad sin igual, una fuerza imbatible de estrategia y precisión. En realidad, probablemente fue un poco menos que la leyenda que conocemos hoy. No parece que sepamos los nombres de todas y cada una de las personas con las que se enfrentó, lo que hace que su afirmación de haber luchado y vencido a más de 60 personas a lo largo de su vida se ponga en duda. Además, hay teorías que sugieren que podría haber estado un poco trastornado y sediento de sangre para haber luchado y quizás matado a tantas personas en busca de habilidad como espadachín. Hay mucho que se puede decir sobre Musashi, su vida y su obra, especialmente cuando hay tantos detalles exageradamente románticos sobre él que pueden hacer difícil distinguir entre hechos y ficción. Lo primero que debemos abordar es su nombre. Como muchos samuráis, Musashi tuvo varios nombres a lo largo de su vida. Cuando era niño, se le conocía como Benosuke. Sin embargo, durante gran parte de su vida adulta, su nombre formal parece ser Miyamoto Musashi Genshin, con Miyamoto posiblemente en referencia al pueblo donde se cree que nació y Musashi siendo su nombre dado. Es importante saber también el nombre Shinmen o incluso Shinmen Takeso. Shinmen era el apellido de quien aún no se sabe si fue su verdadero padre o fue un samurái que lo adoptó, pero en definitiva fue un nombre que Musashi usaría a lo largo de su vida. La vida temprana de Musashi ha sido objeto de debate durante muchos años, con todo tipo de teorías que dicen que nació en las provincias de Harima o Mimasaka alrededor de los años 1582 a 1584. Ahora bien, Musashi y Munisai no se llevaban bien, o al menos eso parece. Frecuentemente se enzarzaban en acaloradas discusiones que continuaban empeorando con el tiempo, hasta que finalmente fue expulsado. Sin embargo, Musashi estaba ansioso por demostrarse como un joven guerrero y alrededor de los 13 años desafió a un samurái de la escuela de esgrima Shinto Ryu llamado Arima Kihei. El duelo estuvo a punto de ser cancelado debido a la edad de Musashi, pero estaba decidido a pelear de todos modos. Cargando con orgullo a su oponente, Musashi logró tomarlo por sorpresa, utilizando un largo bastón para apartar la espada de Kihei. Luego lo derribó al suelo y continuó golpeando su cabeza hasta dejarlo como un desastre ensangrentado. A partir de este punto, Musashi comenzó su Musachugyo, su peregrinación guerrera, una práctica común en la que un samurái viajaría por la tierra y perfeccionaría sus habilidades como guerrero a través de diversos medios, al tiempo que ganaba reputación. Existe una creencia popular de que Musashi mismo luchó en la batalla de Sekigahara y del lado del ejército occidental, que sería derrotado. Esto no es cierto y quizás se convirtió en una historia bien conocida después de ser utilizada en reconstrucciones ficticias populares de la vida de Musashi. Lo que se descubrió recientemente es que luchó en una serie más amplia de batallas conocida como el conflicto o guerra de Sekigahara, librada entre los partidarios de Tokugawa Ieyasu e Ishide Mitsunari. Después de reunirse nuevamente con Munisai, quien en ese momento estaba al servicio de la familia Kuroda, se sabe que Musashi luchó en realidad del lado pro-Tokugawa durante las campañas del ejército del este en Kyushu. Esta habría sido su primera experiencia en una guerra real. Después del fin del conflicto de Sekigahara, Musashi regresó a su búsqueda de la esgrima, viajando finalmente a la capital imperial, Kioto, donde se encontró con muchos de los mejores espadachines del reino, enfrentándose en numerosos combates a vida o muerte. Fue aquí donde participó en sus famosos duelos contra los practicantes de la escuela de esgrima Yoshioka. Musashi no solo derrotaría al instructor principal de la escuela junto con su hermano, sino que también se enfrentaría icónicamente a un gran número de otros estudiantes que lo emboscaron después. Posteriormente, en el año 1604, Musashi establecería su propia escuela. También escribiría uno de sus primeros textos sobre esgrima, el libro de los 5 anillos, que continuaría editando y ampliando a lo largo de su vida.
Durante sus primeros 20 años, Musashi seguiría viajando por todo el país y participaría en muchos duelos, jactándose de que se enfrentó al menos a 60 oponentes y nunca perdió. Pero sería en sus últimos 20 años, o incluso cuando estaba en sus 30, que finalmente tendría su legendario duelo con Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu, donde Musashi tallaría una espada de madera a partir de un remo de bote que usó para derrotar a Kojiro, una figura que se ha convertido ampliamente en el rival más grande e igual de Musashi. Similar al mito anterior de que Musashi luchó por el ejército occidental en Sekigahara, una historia popular ha sido que también luchó en el bando de Toyotomi en Osaka. Sin embargo, descubrimientos recientes han cambiado esta narrativa y sugieren que Musashi luchó de manera más realista en el bando pro-shogunato contra los remanentes del régimen de Toyotomi. Esta habría sido su segunda experiencia en las guerras samuráis. También en esta etapa, parece que Musashi atravesó una especie de crisis. Comenzó a reflexionar más sobre los muchos duelos en los que se había involucrado a lo largo de su vida y comenzó a dudar de si alguna vez podría ser considerado un verdadero maestro de estrategia. Comenzó a cuestionar sus propios métodos y los errores que sus oponentes pudieran haber tenido. Por lo tanto, describe que comenzó una búsqueda para descubrir los principios más profundos en el camino de la estrategia de combate. A partir de este punto, Musashi comenzó a trabajar más estrechamente con clanes que lo emplearían, como los prominentes Hosokawa y Ogasawara, y continuaría tomando nuevos estudiantes y educando a aquellos en el arte de la esgrima, además de adoptar 2 hijos. Durante un tiempo, mientras servía a los Ogasawara y también como invitado del clan Honda, comenzó a cultivar sus intereses en las artes, un detalle bastante poco conocido de su vida. Musashi comenzó a estudiar la pintura y la escultura zen, además de interactuar con destacados artistas de su época. Parecía amar la creatividad en todas sus formas, y de hecho, hay pinturas que sabemos que le son atribuidas. Estas son ahora obras de arte extremadamente valoradas e históricas. Más tarde, alrededor de los 50 años, decidiría cambiar el nombre de su escuela de esgrima al de Niten Ichiryu, o también Nito Ichiryu. Habiendo obtenido mucha fama, todavía fue desafiado por otros una y otra vez, continuando con los duelos mucho después del final de sus días de vagabundo. Pero se cree que mientras estaba al servicio de los Ogasawara, Musashi participó en la rebelión de Shimabara, que duró de 1637 a 1638, cuando un grupo de cristianos, samuráis y campesinos se sublevaron en Kyushu. No se sabe completamente en qué medida Musashi participó, pero esta habría sido quizás su tercera y última vez experimentando la batalla durante su vida. A partir de este punto, Musashi continuó enseñando y afinando sus propias creencias sobre el combate, plasmando gran parte de sus pensamientos en diversas escrituras. Fue durante este tiempo que escribiría lo que se ha descrito como sus notas sobre estrategia de combate, una especie de manual para sus estudiantes. En 1640, cuando Musashi ya estaba bien metido en sus 50 años, se cree que se convirtió en instructor invitado para el clan Hosokawa. Este clan había favorecido durante mucho tiempo el famoso estilo de esgrima Yagyusin Kage-ryu, que se había convertido en un estándar militar en varios clanes. Para poner a prueba la habilidad de Musashi contra él, se le pidió que se enfrentara a uno de los mejores pupilos de este estilo, un samurái llamado Uji Yashiro. Al final, Yashiro no pudo asestar un golpe a Musashi durante el transcurso de su duelo, lo que parece que se consideró como una hazaña legendaria. Un año después, Musashi escribiría su Heiho Sanyugo Kayo, Estrategia de Combate en 35 artículos. Este documento se presentaría a los Hosokawa y se podría percibir como una especie de contraparte al Yagyu, ya que Yagyu Muneyori les había presentado a los Hosokawa su propio tratado varios años antes. En los últimos años de su vida, Musashi se retiró a una cueva para vivir como un ermitaño, continuando reflexionando sobre los matices más profundos de la esgrima. Fue aquí donde finalmente pondría en palabras su famoso libro de los 5 anillos, un manual definitivo de sus pensamientos y teorías sobre las formas de combate. También escribió un texto adicional llamado el Goyo no Tachimichi, que se redactó originalmente como una introducción, pero más tarde no se utilizó debido a la forma en que lo escribió en escritura china y con referencia a clásicos chinos. Sintió que, al final, no encajaba con el resto de la obra.
Finalmente, después de completar la mayoría del libro de los 5 anillos, porque es posible que no haya terminado realmente el último capítulo, entregaría todo el texto a uno de sus discípulos. El día en que se separaría de él, también escribiría lo que parece ser su última obra, su Dokoro, El camino caminado en soledad, donde Musashi incluiría 21 artículos explicando de qué forma eligió vivir su vida. No transgredí el camino de las generaciones sucesivas. No busqué el placer por el placer en sí. No albergué sentimientos sesgados. Pensé poco en mí mismo y mucho en el mundo. No cedí ante la codicia durante toda mi vida. No tuve remordimientos por acciones pasadas. Nunca sentí envidia de otros en asuntos de bien y mal. En todas las cosas, nunca desesperé por la separación. Nunca sentí rencor hacia los demás, ni ellos hacia mí. Evité el camino del apego. No tenía preferencias por nada. No me preocupaba dónde vivía. No buscaba el sabor de la comida exquisita. No poseía objetos antiguos de importancia histórica para transmitir. No me apegaba a creencias supersticiosas. Aparte de las armas, no buscaba objetos innecesarios. No desprecié la muerte en el camino. No buscaba posesiones materiales ni robadas para mi vejez. Respeté a los dioses y a Buda sin buscar su ayuda. Abandoné mi cuerpo pero no mi honor. Nunca me aparté del camino de la estrategia de combate. Una semana después, fallecería en el año 1645. Su historia de vida y su obra más grande inmortalizaron a Musashi como un santo de la espada o Kensei. Es a través del libro de los 5 anillos que muchos artistas marciales durante generaciones han encontrado inspiración. Puede ser difícil discernir la verdad de la cuestión. Lo que parece ser cierto es que Musashi fue, de hecho, un buen duelista que fundó una escuela prominente que enseñaba una forma de esgrima que demostró ser competitiva en comparación con otras escuelas contemporáneas. Pero fue más que eso, fue un artista, era filósofo, estaba decidido a no dejarse abrumar por el arrepentimiento o el apego, tenía creencias y puntos de vista únicos, decía que los plebeyos eran igual de capaces que los samuráis y comparaba las tropas con los carpinteros. Musashi es, con mucho, una de las figuras más significativas en la historia japonesa, y aunque gran parte de su fama se atribuye a su destreza en el combate, a menudo olvidamos pensar en Musashi como persona, cuando pensamos en él, solo como un guerrero. Déjanos tus comentarios, queremos saber qué opinas sobre nuestro contenido y lo que te gustaría ver en próximos videos. Suscríbete si aún no lo has hecho y no te pierdas de nuestro canal. Hasta la próxima, guerreros y guerreras amantes de la historia.